Luego de que Donald Trump firmara un decreto en el cual se cambiaría el nombre de Golfo de México a Golfo de América, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que esto corresponde a una orden ejecutiva que solo tiene efecto en su plataforma continental, por lo que para los mexicanos como para el resto del mundo se mantendrá el nombre, algo que Gran Bretaña ha secundado, pues rechazan la orden emitida por el republicano. De acuerdo con lo expuesto por el diario The Telegraph, las autoridades británicas decidieron secundar la postura de la mandataria mexicana, por lo que el Golfo de México seguirá siendo llamado por ellos así, a menos de que el nuevo nombre, es decir, Golfo de América, gane un uso generalizado en la lengua inglesa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado un ultimátum a Google por su insistencia de renombrar en su plataforma Maps el Golfo de México como Golfo de América. La Consejería Jurídica de la Presidencia ha comenzado a trazar la hoja de ruta de una eventual demanda civil en contra de la multinacional, adelantó la mandataria este jueves en su conferencia de prensa. El gobierno ya envió una primera carta. Con quien sí tenemos una disputa en este momento es con Google. Si es necesario, vamos a una demanda civil, porque plantean que en Estados Unidos se va a ver como Golfo de América y en otros lugares, Golfo de México y en otros lugares Golfo de México y Golfo de América. No están en lo correcto, dijo la mandataria, quien ha dejado claro que la plataforma no obedece a una norma internacional, sino al mapeo de una empresa privada. La presidenta mexicana ha echado mano nuevamente de su explicación sobre los alcances del decreto firmado por su homólogo de Estados Unidos. Ni siquiera el presidente Donald Trump está planteando que a todo el Golfo de México se le llame Golfo de América, sino solamente a su plataforma continental. La respuesta tiene detrás la aclaración que la Enciclopedia Británica hizo sobre el mandato del presidente estadounidense. La editorial Global ha dicho que en sus ediciones no cambiará el nombre del Golfo de México a Golfo de América, toda vez que se trata de una enmienda local. Mediante una publicación en su cuenta de X, la enciclopedia refiere que el nombre del Golfo de México data de 1768, 425 años atrás, y el cambio decretado por Trump solo aplica en el tramo de la plataforma continental que le corresponde a Estados Unidos, como ha explicado la administración mexicana. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle si usted el día de ayer vio el posteo de la Enciclopedia Británica que se expresa en torno al Golfo de México. Dice lo siguiente, rapidísimo: la Enciclopedia Británica seguirá utilizando Golfo de México por algunas razones. Atendemos a una audiencia internacional, la mayoría de la cual se encuentra fuera de los Estados Unidos. El Golfo de México es un cuerpo de agua internacional y la autoridad de Estados Unidos para cambiarle el nombre es ambigua. Continúa este post y dice: se le llama el Golfo de México desde hace más de 425 años, pero es importante tener en cuenta la distinción entre el ámbito internacional y el ámbito nacional. Y por último, publica una imagen de esta, pues del mapa. Dice: de todos modos, aquí hay un mapa de nuestra primera edición de 1768. Preguntarle, presidenta, si lo vio y qué opina al respecto. Recuerden que el decreto que firma el presidente Trump, lo hemos dicho aquí varias veces, es sobre la plataforma continental de Estados Unidos en el Golfo de México. El Golfo de México tiene plataforma continental de Estados Unidos, que es territorio de Estados Unidos, como si fuera en tierra. Plataforma que, de acuerdo con todo lo que nos informó, que son muy eruditos en esto y nos han estado enseñando, la Secretaría de Marina, creo que son 22 millas náuticas, ¿no? De la costa a donde llega. Ahí hay soberanía del país. Entonces, ahí él puede tener atribuciones para llamarle Golfo de América, en ese pedacito que le corresponde a la soberanía de los Estados Unidos.
nosotros tenemos soberanía sobre nuestra plataforma continental y Cuba tiene soberanía sobre su parte y hay un pedazo todavía de aguas internacionales. Entonces, incluso en la fotografía que enseñó el presidente Trump, si ustedes se fijan, cuando hace el decreto, se ve directamente que es sobre su plataforma continental. Entonces, primero, pues, agradecer a la Enciclopedia Británica porque en efecto, pues, es Golfo de México. Si hubiera alguna atribución del gobierno de Estados Unidos, como está en el decreto firmado, es solamente sobre su pedacito de plataforma continental. Ahora, con quien sí tenemos una disputa en este momento es con Google. Ya contestaron la carta y ya les volvimos a contestar. Y si es necesario, vamos a una demanda civil. O sea, porque que en Estados Unidos se va a ver Golfo de América y en otro lugar es Golfo de México y en otro lugar es Golfo de México y Golfo de América. Pero no están en lo correcto, por esto que les estoy explicando. Ni siquiera el presidente Trump está planteando que a todo el Golfo de México se le llame Golfo de América, sino solamente a su plataforma continental. Entonces Google está equivocado. Entonces contestaron y le regresó la carta el canciller diciendo que no, que están equivocados, que no se puede llamar a todo el Golfo de México Golfo de América. Se le volvió a dar el decreto y se le volvió a decir cuáles son las normas internacionales. Entonces, si siguen insistiendo, nosotros también, pues ahí estamos pensando incluso una demanda, porque incluso están nombrando sobre el territorio mexicano, que es nuestra plataforma continental. Entonces, vamos a esperar a la… ya lo está viendo, observando que significaría esto por parte de la Consejería Jurídica, pero esperemos pues que hagan una revisión de digamos, Google Maps pues no es una norma internacional, es una empresa privada que tiene este servicio, que tiene convenios con distintos territorios y países para poder hacer pues este mapeo que tienen de todo el planeta. Pero aun cuando sea una empresa privada, pues se ha convertido en una referencia internacional. Entonces, no he revisado ahí cómo está nombrado. Donde aparece ya nombrado como Golfo de América. Sí, pero solamente es para su plataforma continental. O sea, por eso yo les digo, hay que revisar el decreto. Entonces, lo que le estamos diciendo a Google es, revisa el decreto que emitió la Casa Blanca y que firmó el presidente Trump. Verás en ese decreto que no se refiere a todo el Golfo, sino a la plataforma continental. Entonces, agradecemos, por supuesto, a la Enciclopedia Británica, pero es importante que, pues que las empresas privadas que se dedican a la información pues den bien la información, particularmente una plataforma como esta. ¿Perdón? Es que a una por no pensar igual que las conferencias. Pues nosotros no estamos de acuerdo con la censura, pero lo que sí creemos es que se debe cumplir la ley por todo, en el terreno nacional e internacional. Entonces, el decreto dice plataforma continental, así fue publicado. Entonces, tiene que cumplirse con eso, que el único lugar donde puede llamarle de una manera distinta a Estados Unidos es sobre donde ejerce soberanía, y es 22 millas náuticas desde la costa, en su territorio. Muchas gracias, Presidenta. Segunda pregunta sobre la relación. ¿Qué ha pasado con la segunda carta que enviaron a Google? Mencionó la semana pasada que no se iba a mostrar la respuesta de Google a la primera carta. No sé si la tendrán, si nos la pudiera compartir, Presidenta. Sí. A ver si tienen esa y la que envió nuevamente el canciller. Las tiene Luisa, a ver si… Bueno, a ver, ¿ya tienen lo de Google? A ver.
¿No está en español? Bueno, vamos a tratar de traducir. Esta carta es en respuesta a la carta que nos envió el 29 de enero de 2025 al CEO que lo recibió en tal lugar, y reconocemos haber recibido esta carta. Hemos revisado, a ver, préstame el esto. Si me equivoco en la traducción, ahí me corrigen. Hemos revisado cuidadosamente sus concerns, ¿cómo se dice? Sus preocupaciones, y quisiéramos ofrecerle las siguientes consideraciones. Como una plataforma privada global que sirve a 2 billones de usuarios, operamos y mantenemos nuestros mapas y nuestras políticas imparcialmente y consistentemente a través de todas las regiones, incluyendo cómo les nombramos a los lugares en los mapas. Así, mientras tratados internacionales y convenciones internacionales no tenemos intención de regularlas, no tienen intención de regular a los mapas privados que representan situaciones geográficas. Es nuestra política. A ver, Paulina, traduce mejor. Bueno, dice, es nuestra política consultar a múltiples autoridades los recursos para proveer la mayoría de los datos y las representaciones en el mundo. Como en un principio anunciamos 2 semanas antes y consistentemente con nuestras políticas, hemos comenzado a cambiar los mapas de Google. Y nos gustaría confirmar que la gente que está usando los mapas en México va a continuar viendo Golfo de México. En los Estados Unidos, los nombres geográficos, el sistema de nombres geográficos ha actualizado oficialmente Golfo de México por Golfo de América para reflejar lo que dice Estados Unidos y para que ambos puedan ver los nombres, ¿no? Tanto Golfo de México como Golfo de América. Básicamente, ¿no? Lo que dice. O sea, lo que nos está diciendo es que esto, a través de esto, es que el decreto del presidente Trump cambia de Golfo de México a Golfo de América. Eso dice Google. Y que por eso en Estados Unidos el nombre del Golfo de México se ve Golfo de América si uno lo ve desde allá. Y si lo ve desde México dice Golfo de México, y si lo ve desde otras partes dice Golfo de América y Golfo de México. Tiene los 2 nombres. Pero esto está mal, como lo he dicho muchísimas veces. El decreto del presidente Trump le cambia el nombre a Golfo de América solo en su plataforma continental. Estamos hablando de 22 millas náuticas desde la costa, no a todo el Golfo. Aquí Google lo que está haciendo es cambiándole el nombre a la plataforma continental de México y de Cuba. Y eso no tiene nada que ver con el decreto que hizo el presidente Trump para su propia plataforma continental. Entonces no estamos de acuerdo en esto, y el doctor Juan Ramón de la Fuente envió una nueva carta que dice: en respuesta a su carta de fecha 10 de febrero del 2025, le informo que, como le señalé en mi carta el 29 de enero pasado, la orden ejecutiva 14172 firmada por el presidente de los Estados Unidos el pasado 20 de enero se refiere exclusivamente a una porción delimitada del Golfo de México, y que a la letra dice tomar todas las medidas apropiadas para renombrar como Golfo de América el área de la plataforma continental de los Estados Unidos. Eso es el decreto del presidente Trump. Esta parte está tomada tal cual en español.
delimitada al noreste, norte y noroeste por los estados de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida, y que se extiende hasta el límite marino con México y Cuba en el área anteriormente llamada Golfo de México. O sea, solo la plataforma continental de los Estados Unidos, donde ellos tienen derecho a renombrar porque es su territorio. Les recuerdo que las zonas marítimas que se encuentran bajo la soberanía plena de los estados se extienden hasta un máximo de 12 millas náuticas a partir de la línea costera. Por lo tanto, cualquier referencia a la iniciativa sobre Golfo de América en su plataforma debe limitarse exclusivamente a la zona marina bajo jurisdicción estadounidense. Excederse de dicha zona extralimita las facultades de cualquier autoridad nacional o entidad privada y, de ser el caso, el Gobierno de México procederá a ejercer las acciones que, conforme a derecho, estime pertinentes. Les hemos enviado el sustento histórico, técnico y jurídico correspondiente. Con gusto lo ampliamos si así lo requieren, pero bajo ninguna circunstancia México acepta que se renombre cualquier zona geográfica que incluya parte de su territorio nacional y que se encuentre bajo su jurisdicción. Entonces, vamos a esperar la respuesta de Google y si no, pues procederemos ya en tribunales. Sí, o sea, ellos no tienen derecho a nombrar, o sea, Estados Unidos hizo un decreto sobre su plataforma continental, inclusive la fotografía donde sale el presidente Trump viene Golfo de América en la parte de su plataforma continental. Entonces Google no tiene derecho a renombrar la plataforma continental de México. No tiene ningún derecho, ni la plataforma continental de Cuba, porque está dividido en los 3 países, el Golfo de México. Entonces, por eso esta situación. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. Y primero, nada más para aclarar el tema de la reunión de seguridad, ¿quiénes estarían asistiendo? ¿El secretario Harfuch? ¿Quiénes acudirían? ¿Cómo? Sí, la reunión de seguridad con Estados Unidos, ¿quiénes acudirían? ¿Quiénes serían directamente? Sí. Es que no me quedé con el gabinete de seguridad en las mañanas. Sí, han tenido comunicación, normalmente tiene comunicación la Secretaría de la Defensa y los marinos con la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. También hubo comunicación incluso con el Comando Norte, ha habido comunicación con los comandantes que están en la operación frontera de nuestro lado, con la operación frontera de los Estados Unidos. Ahí ha habido ya mucha comunicación, muy respetuosa, por cierto, hay que decirlo. Ahora ya estamos esperando quiénes van a nombrar por parte de los Estados Unidos y sí estaría encabezando el secretario Omar García Harfuch de nuestro lado. Correcto. Y en una pregunta más, Presidenta, ¿qué avances hay en las negociaciones con Marco Rubio? Esta semana estamos esperando que se reúna el secretario de Economía con el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Iría Marcelo a Washington y está por confirmarse la reunión de seguridad, porque todavía faltaba la definición de quiénes participarían. Esperemos que se define el día de hoy. Entonces, esta semana se estarían llevando a cabo las 2 reuniones. El secretario de Estado del Departamento de Estado, Marco Rubio, reconoció, lo cual yo creo que es la primera vez que se reconoce, que no solamente es el tema del tráfico de las drogas, sino también de armas de Estados Unidos a México. Lo dijo claramente en una entrevista, de que estamos pidiendo que ellos también participen en que no entren armas de Estados Unidos a México, particularmente todas las armas, pero particularmente las de alto poder. Entonces fue reconocido esto y fue reconocido también que pues están las 2 reuniones en puerta. Entonces esperemos que esta semana lleguemos al acuerdo que estamos esperando. Claro, y en estos días también se presentan los avances de Hecho en México. Me gustaría saber si nos puede adelantar algún tema, alguna propuesta que ya se haya hecho, algún planteamiento general. Es parte del Plan México que estamos llevando a cabo. Ese es,
Por supuesto, estamos esperando pues una buena resolución con Estados Unidos respecto a los aranceles, pero de cualquier manera el Plan México sigue adelante. Entonces, cada semana nos reunimos para ver los avances y cada mes nos reunimos con el comité de empresarios que nombramos junto con el Consejo Coordinador Empresarial y el objetivo, como ustedes saben, pues es producir más en México de muchos productos que se importan, particularmente de Asia. Entonces vamos en esta ruta y por eso pues el sello Hecho en México es muy importante. Entonces ya informaremos cuál es el avance. ¿Tendremos detalles de las empresas, montos? Sí, más adelante vamos a esperar también el tema de los Estados Unidos y ya informamos muy pronto cómo ve el Plan México. Gracias, Presidenta. Ok, y bueno, estamos a 14 días de que se cumpla este plazo de un mes que se pusieron para el tema de la pausa de los aranceles. Entonces, a ver cómo están avanzando, qué acciones se han hecho para evaluar justamente pues los compromisos que ambos países hicieron y si se está planeando pedir una prórroga más para la pausa. Vamos, ¿cómo va el tema en general? Vamos a esperar esta semana cómo se dan las reuniones y a partir de ahí seguimos informando. ¿Se han hecho las evaluaciones que se comentó al inicio? Sí. Nos enviamos información permanentemente, tanto del gobierno de Estados Unidos a México, como de México a Estados Unidos, de estas operaciones que hay en la frontera. Desde la perspectiva de México, ¿cómo se está avanzando en las acciones que está tomando el país? ¿Tendría algún calificativo? Vamos a esperar Entonces estamos trabajando, como siempre hemos trabajado, para disminuir los índices delictivos y obviamente disminuir el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Lo tenemos que hacer además por razones humanitarias. El día viernes, ¿cuándo fue que fueron a Sinaloa el secretario de Sedena y Omar? El viernes, creo, ¿verdad? Ahí se desmanteló un laboratorio muy grande de metanfetaminas, estuvieron presentes ellos. Entonces se está trabajando permanentemente en esto y hay información de uno y de otro lado y vamos a esperar las reuniones de esta semana para avanzar, porque el objetivo es no solamente lo que se está haciendo ahora, sino un plan de largo plazo de colaboración, de coordinación, respetando nuestras soberanías para el tema tanto de seguridad como el tema de comercio y migración, que ya lleva su ruta. Y en cuanto al tema económico, algunos analistas o por ejemplo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado han comenzado pues a advertir un riesgo para las inversiones para este plan de relocalización. Entonces preguntarle si hasta el momento han recibido algún tipo de manifestación de los inversionistas sobre que estén planteando una pausa o mayor reserva respecto pues a estos también amagos arancelarios que sostiene Donald Trump. Eso es obvio, ¿no? O sea, cuando está la posibilidad de poner un arancel, pues nuevas inversiones están esperando a ver qué tipo de arancel, cómo se pone y si se pone o no se pone. Entonces eso es natural, no es un gran descubrimiento de estas investigaciones, pues es como sentido común, ¿no? Por eso vamos a esperar esta semana y la próxima. Yo espero, como siempre, que lleguemos a un buen acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y nosotros. Y de todas maneras, la inversión en México va a seguir. Eso es algo, no solamente por el mercado interno que está creciendo en nuestro país, sino también por la integración económica, aún con cualquier situación que se vaya a presentar. Pero esperemos que el acuerdo sea bueno. Y pues vamos a esperar estas 2 semanas. Entonces, nada más para confirmar, los inversionistas sí han planteado a su gobierno tener alguna reserva o pausa. A ver, cuando hay una situación de si vas a poner aranceles o no, pues no solo es México, pues es el mundo entero, incluso en el propio Estados Unidos. Están esperando a ver cómo se resuelven estos temas para poder hacer una inversión. Ahora, por ejemplo, estuve en el puerto de Veracruz. En el puerto de Veracruz hay cerca de 4,000 millones de pesos de inversión de empresarios principalmente mexicanos en el puerto. Mucha de la importación en el puerto de Veracruz no tiene que ver con Estados Unidos, sino tiene que ver con Europa y Brasil. Importación de granos, importación de vehículos, y esas inversiones siguen. Entonces, la inversión en México va a seguir. Y obviamente pues en este tiempo pues están esperando a ver cómo se resuelve.
Presidenta, la semana pasada los líderes europeos, junto con el vicepresidente de Estados Unidos, se reunieron en Múnich en una cumbre de seguridad y hubo un debate muy fuerte por la propuesta que tienen la Unión Europea y presidentes como el español Pedro Sánchez sobre la regulación de las redes sociales, terminar con el anonimato y publicar los algoritmos de las redes sociales. Me gustaría saber cuál es la postura del gobierno mexicano. En la actualidad ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho anteriormente que él estaba totalmente en contra de esa regulación, pero ahora se va un paso más, ¿no? Porque se habla de esa publicación de los algoritmos de una empresa privada que es X y que es propiedad de la mano derecha de Donald Trump. Es un tema interesante para debatir. El problema de particularmente esta red social, es que se ha cargado mucho con cuentas falsas, con bots, con troles, que están vinculadas muchas veces a campañas negras, particularmente contra personalidades o contra gobiernos. Yo creo que allí sí tendría que haber pues una transparencia de qué cuentas son reales y qué cuentas no. La dificultad pues es siempre está el límite de la censura, ¿no? Que nosotros pues obviamente estamos en contra de cualquier tipo de censura. Pero el problema pues es este crecimiento de las cuentas falsas que hacen tendencias, que la verdad en México ya cada vez tienen menos impacto, hay que decirlo también. Durante todo el periodo de la campaña electoral, narcopresidente, narcocandidata, que en realidad no tuvo ningún impacto, también porque lo denunciamos a tiempo y mostramos cómo la mayoría de eso pues eran cuentas falsas. Pero pues debería de haber alguna regulación de la propia red realmente en términos de la cantidad de cuentas que son compradas para generar tendencias, ¿no? Gracias por la respuesta, Presidenta. En Voces del Periodista, en la revista que dirige Mauricio Lum, y en programa Voces de Radio que dirige la maestra Celeste, le estamos dando seguimiento ya desde hace tiempo al tema migrante. El fin de semana tuve la oportunidad de asistir a la casa, que más que casa migrante es un centro de atención por 24 horas, pero es un centro autónomo, Presidenta, que está allá por el Valle del Mezquital, frente a la refinería de Tula. Y resulta que en este centro han atendido a lo largo de 19 años a cerca de 20,000 personas. Fuimos porque nos avisaron en Voces del Periodista que hay una gran cantidad de migrantes varados como en el limbo jurídico. Y nos encontramos con una familia ecuatoriana que trae una niña de 8 años que está ahí, el señor Enrique Acosta, de 64 años, su esposa Karina Isabel Muñoz Zambrano, también como de 45 años, pero aparte traen a una señora de 85 años, porque estaban en su ideal de llegar a la frontera, porque allá viven los 2 hijos más jóvenes. Recogimos el testimonio, ya lo publicamos en Voces del Periodista, sobre todo en Voces Diario, y es un tema realmente desgarrador porque no saben qué hacer, pero ahora ellos mandan un mensaje, Presidenta, de que quieren quedarse en México y quieren trabajar aquí, que no pueden regresar por la condición de la violencia que hay en Ecuador también, de todo lo que tuvieron que atravesar, vendieron todo, no pueden llegar allá a Orlando porque ya no van a pasar y están solicitando orientación para poder radicar aquí en México y de llegar a hacer eso, pues convertirse en ciudadanos avecindados aquí en nuestro país. Sí, si nos das los datos, estamos haciendo una revisión de los permisos de Comar, que son los permisos de asilo, que te permiten permanecer en nuestro país. Hubo personas que se quedaron, pues entre que tenían su cita del llamado CBP-1 cuando estaba el presidente Biden y luego lo cerró el presidente Trump, se quedaron algunos en Tabasco, en otros lugares, entonces está
pues viendo esta situación, quien quiera regresar a su país se les apoya para regresar a su país, y quien esté en México pues se ven las condiciones migratorias, y si es el caso ya sea con asilo o algún otro mecanismo a través de migración. Y solamente complementar que en este lugar, que es de una asociación civil ya constituida desde apenas en el 2018, pero formalmente con un esfuerzo familiar del señor Timoteo Maqueda y de la señora Tomasa Hernández, se llama Los Ángeles, pues tienen una demanda como si fuera una institución pública y no hay recurso que alcance. No hay recursos. Platicamos con ellos. Pidiendo algo de ayuda. Hay muchos lugares, particularmente en el sureste del país, muchos vinculados con las iglesias también. Entonces platicamos con ellos, a ver qué podemos hacer. Sería todo. Nos das aquí los datos con Paulina. Sería todo, Presidenta. Gracias. Gracias.